Muy bien, iglesia, pues es el momento de poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Les recordamos que estamos en nuestra serie Gente Real en un Mundo Real con un Dios Real. Estamos viendo varios personajes de la Biblia y verlos como realmente son, ¿no? Débiles, con necesidades, así como tú y como yo. Pero hemos visto cómo se encuentran con Dios y en ese encuentro son cambiados, son transformados. Entonces, el día de hoy les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Sé que está aquí, pero tenlo también aquí en tu Biblia física. También es muy importante que tengas tu Biblia ahí a la mano. Muy bien. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 alas se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y así decían el uno al otro: Santo, santo es el Señor, Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento volvió hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Y con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Él dijo: ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota que sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Entonces exclamé: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas. Hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Y aún así queda en la tierra una 10ª parte. Esta volverá a ser devastada, pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. Vamos a orar. Señor, Padre nuestro, que habitas en el cielo, que reina con poder, queremos rogarte para que en esta tarde tú guíes nuestros corazones. Seamos hablados, seamos confrontados, Señor. Que podamos verte a ti, Padre mío. Que podamos ver tu magnificencia, tu poder, tu gloria, Señor, en tu palabra. Que podamos conocerte, Señor. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu nos guíe, nos transforme, nos pueda hablar fuertemente en esta palabra y que podamos ser cambiados, usados por ti. Úsame como un instrumento solamente un instrumento vil para tu gloria, Señor. Que tu palabra sea fielmente predicada. En el nombre de Jesús, amén. No sé si has visto las películas del Hombre Araña. A mí me gustan muchísimo, ¿no? Muchísimo. Creo que para mí la mejor es la segunda del autor de Tobey Maguire, el Hombre Araña, de esa serie, de esa generación. Y en esa película, no sé si recuerdas que Peter Parker se da cuenta de lo difícil que es ser Spider-Man. En esa parte, de hecho, él reconoce que es un sacrificio muy grande, una responsabilidad muy grande y empieza a dudar de sí mismo. De pronto empieza a trepar las paredes y se cae. Ya no puede sacar telarañas de sus manos y de pronto también le empieza a dar miedo a las alturas. El Hombre Araña le dan miedo a las alturas. Empieza a dudar de sí mismo porque la carga de ser un superhéroe es grande.
y empieza a pensar, ¿debería yo ser el hombre araña? ¿Soy digno de ser el hombre araña? Y aunque un gran poder conlleva una gran responsabilidad, él no la quiere. No la quiere. No se siente digno para esta tarea. Ahora, tal vez tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver con Isaías? Bueno, muchas veces también esto tiene que ver mucho con nosotros, porque muchas veces también hemos pensado que no somos dignos para tal vez unas tareas, las tareas de nuestra vida. Tal vez hayas dudado de si eres verdaderamente suficiente a lo que te dedicas. Tal vez has dudado de si eres suficientemente bueno para el trabajo en el que estás. Si eres suficientemente bueno como esposo, como padre, como madre. Tal vez has pensado si realmente eres suficientemente bueno y valioso y has pensado en desistir, abandonar esa tarea, abandonar ese llamado. Has dudado. Todos hemos dudado. Incluso como joven, tal vez has dudado si verdaderamente eres un buen estudiante. Si escogiste bien tu carrera. Hemos dudado. Todos hemos dudado en las diferentes vocaciones que tenemos. Y de hecho, si has pensado esto, no eres diferente a Isaías. No eres diferente a Isaías. Isaías, él tenía todo lo necesario para el éxito. Tú puedes ver en todo el libro de Isaías que él se codea y él está incluso cerca de los gobernantes. Tiene influencia, tiene también educación, tiene todo lo necesario para el éxito, Isaías. Pero se da cuenta, cuando se encuentra con Dios, se da cuenta de lo indigno que es. Se da cuenta de lo débil e insuficiente que es. Y aún así, Dios le va a dar una tarea. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que Isaías, sabiéndose indigno, puede ser digno para Dios? ¿Cómo es que podemos? Esta es la pregunta que vamos a contestar. ¿Cómo podemos ser dignos ante el llamado de Dios? Y lo vamos a contestar a través de 3 puntos. Los que tengan ahí su bosquejo lo pueden ver también. Y el primer punto es reconociendo nuestra indignidad. Nadie es digno de nada. Y si no te das cuenta de eso, vas a pensar igual que Peter Parker. Vas a pensar incluso igual que Isaías. Reconoce tu indignidad. Segundo punto, un sacrificio digno. Necesitamos un sacrificio digno. Y tercer punto, necesitamos responder al llamado de Dios. Veamos el primer punto, indignidad. Y antes de explicar, meternos de lleno al texto de Isaías, me gustaría explicar y hablar un poco sobre quién es Isaías a más a detalle. ¿Sí? Es la primera vez que hablamos de Isaías y me gustaría que podamos tener el contexto. Isaías, recuerda que fue un profeta. Este profeta era un oficio que no se parece nada a lo que nuestra cultura actual piensa. Un profeta que ve el futuro, alguien místico, muy acá espiritual, la onda, pero no. Él no era así. La Biblia nos dice que un profeta era una persona enviada por Dios para dar un mensaje específico en un contexto particular y específico. Ese era un profeta, ¿sí? Y en ese momento especial de la historia, Dios llama a Isaías, ¿sí? Llama en ese momento. ¿Y cuál es ese contexto? ¿Qué está pasando en la historia en ese momento? Bueno, en medio de esto hay guerras. Isaías es llamado en medio de guerras, ¿sí? Y el pueblo, en lugar de confiar en Dios, lo que hace es aliarse con otras naciones malas, otras naciones paganas que son poderosas, para que puedan ganar, para que no puedan ser destruidos y de alguna manera autoprotegerse. ¿Sí? También Isaías habló de la corrupción de los líderes. Isaías habló también de la opresión y el abuso de los pobres en este libro. Y todo esto, pues no le agradó a Dios. ¿Cómo es posible que su pueblo, el pueblo escogido por Dios, viviera de esta manera? Pero Dios le dice a Isaías, diles que se arrepientan. Diles que se arrepientan. Porque si no, yo voy a enviar naciones poderosas a destruir a Israel. Ahí viene Asiria.
van a ser destruidos. ¿Sí? Él va a enviar naciones, pero hay una esperanza en este libro porque Dios dice que levantará un Salvador y va a levantar una nueva Jerusalén, un nuevo pueblo. Hay esperanza. Entonces, la tarea de Isaías no era sencilla. No era sencilla. Imagínate tú ser un profeta en medio de las guerras, en medio de un contexto de pobreza, corrupción, idolatría. Algo no muy alejado a nuestros días, ¿verdad? Algo no muy alejado a nuestros días. Idolatría, corrupción. Y tú podrías decir, bueno, y tal vez ¿qué tiene que ver conmigo? Porque yo no fui llamado para ser un profeta, ¿no? No fui llamado por Dios para dar un mensaje especial. Pero tiene mucho que ver con nosotros. Tim Keller, en su libro Toda buena obra, dice lo siguiente: las tareas y roles más básicos, como votar, como participar en las instituciones públicas y ser un padre o una madre, estos son llamados de Dios. Todas las maneras de hacer su obra en el mundo, todas las formas a través de las cuales Él distribuye sus dones para nosotros. Desde el Génesis tú puedes ver incluso que Dios le da un llamado a toda la humanidad. Multiplíquense, fructifiquen la tierra, labren la tierra. Adán y Eva gobiernen, multiplíquense, prosperen esta tierra, trabajenla y cuídenla. Tú no puedes decir, yo no tengo un llamado. Claro que sí. Todos tenemos un llamado en esta vida. ¿Sí? Tu trabajo puede ser una forma de ser llamado por Dios para servir a otros. Ser esposo, ser esposa es tu llamado. Dios te ha llamado. Tu carrera es tu llamado. Ser estudiante es parte de tu llamado. Dios te lo dio. ¿Cómo lo administras? Dios te ha dado dones para eso. ¿Sí? Entonces, como cristianos no hacemos divisiones entre oficios más santos que otros. No solo yo tengo un llamado al estar hablando aquí con ustedes. Ustedes también tienen un llamado. No hay oficios más santos que otros. Martín Lutero lo dice de esta manera: hasta la campesina más humilde está cumpliendo el llamado de Dios. Ordeñando vacas, ahí está cumpliendo su llamado también. Todos tenemos un llamado. El problema no es el llamado, el problema no es la tarea, el problema es que no hacemos un vínculo directo entre nuestro llamado y Dios. Está desconectado. ¿Sí? Entre nuestro llamado y nuestra relación con Dios. Por eso no lo alcanzamos a ver. Y lo que necesita entonces Isaías para este llamado es un encuentro con Dios. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 2 dice: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en el trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubría el rostro, con 2 de ellas se cubrían los pies y con 2 volaban. Cuando mi esposa y yo tuvimos la bendición de poder ir a Francia, y en Francia, no sé si tú conoces el Palacio de Versalles, ¿no? Tuvimos la bendición de poder ir. No compramos boletos, no teníamos boletos, pero aún así nos aventuramos a ver si podíamos conseguir allá. No hagan eso. Y a mí me llamó mucho la atención. Nos fuimos en metro y luego de ahí tomamos un camión. Y cuando íbamos en el camión, a lo lejos se veía ahí el palacio. Y era asombroso cómo brillaba desde lo lejos. A mí la verdad me impresionó. Dije, mira, Azul, mira, qué padre se ve, ¿no? Y ya cuando llegamos adentro del palacio, porque sí pudimos entrar, un guía latino nos ayudó para poder entrar y nos dio ahí tips para poder comprar boletos y así. Pudimos entrar y es todavía más asombroso. Es bello. Los jardines, es inmenso el lugar. No pudimos caminar todo el lugar, la verdad. Es gigante, es inmenso. Los jardines, los cuartos, las habitaciones donde los reyes vivían. Es asombroso, la verdad. Y, sin embargo, cuando vemos cómo Isaías describe
cuando Él está delante de Dios, es aún más maravilloso que ese palacio. ¿Sí? Cuando entendemos lo que Isaías describe cuando se encuentra delante de Dios, este lugar que les estoy comentando se queda pequeño, es pequeño. Isaías está frente al templo, en el lugar donde habitaba la presencia de Dios, y dice que ve un trono grande, enorme, donde las orlas del manto de Dios llenaban todo el lugar. Versalles se queda corto, no podría llenar las orlas del manto de Dios. Es extenso, está lleno de su gloria. No podría contener, es ningún lugar majestuoso, no podría contener la gloria de Dios. Y lo que dice también es que alrededor de Él están unos serafines. Tú podrías pensar, y viene a tu mente como estos bebés que volaban con alas. Pero no, la Biblia expresa, a lo largo de la Biblia muestra a los serafines como criaturas imponentes, majestuosas, ¿sí? Bestiales y poderosas que adoraban al Dios de los cielos. Y lo que está básicamente diciendo Isaías es que en ese momento de crisis, corrupción y desorden donde no hay rey, Dios se presenta a Isaías como el rey majestuoso. Él está sentado en el trono. Sí, murió Usías, pero tú sigues siendo el rey todopoderoso que gobierna. Tim Chester lo menciona de la siguiente manera: todo está diseñado para enfatizar la suprema majestad de Dios y su poder supremo. Usías se ha ido, Asiria viene, pero Dios permanece en el trono. Lo que primeramente entonces Isaías necesita, y nosotros también necesitamos para nuestro llamado, es encontrarnos con Dios, conocer a Dios como realmente es. ¿Cómo es Dios? Es el Rey de majestad y gloria. Él es un rey diferente a cualquier gobernante que tú pienses. Más grande que cualquier rey humano, más grande de los que pudo tal vez vivir ahí en Versalles, en otros palacios. Él es el Rey de gloria. Isaías 3-4 dice: y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de la puerta y el templo se llenó de humo. Los serafines cantan: Santo, santo, santo. En ningún otro lugar de la Biblia vas a ver una palabra así repetida: Santo, 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 que se refiera a Dios. Ya lo hemos mencionado anteriormente, la palabra santo significa apartado, puro, todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo que solo se puede encontrar en Dios. Por eso Él es un rey diferente. Él es el ser más santo que ni siquiera los serafines, estas criaturas imponentes que están libres de maldad. Piensa eso, ellos están libres de maldad. Dicen: no somos dignos de ver al Dios Todopoderoso. Y se cubren de la santidad de Dios. Y con las otras dos alas se cubren los pies en reverencia, como cuando se presentaban delante de un monarca oriental. Dios es un rey irreemplazable. Dios es un rey majestuoso. No hay nadie como Dios. No hay nadie como Dios. En comparación a nosotros, Él es suficiente. Su estándar es perfecto. No es Dios medianamente aceptable, sino Él es santo y perfecto. Nadie podrá nunca alcanzar ese estándar de perfección. Así es nuestro Dios. Y si los ángeles, estas criaturas, se cubren, ¿nosotros qué? ¿Qué somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Isaías 5. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. ¿Qué somos? Isaías no grita: ¡ah, qué bella es la presencia de Dios! Se siente tan bien, me elevo. No grita eso. Él grita: estoy muerto. Me voy a morir. Es tan pesada la gloria de Dios, tan sublime, que me va a matar, que me va a desintegrar. Estoy rodeado de Él. No merezco ver al Dios Todopoderoso. No lo merezco.
Delante del más digno no soy nada. No vengo de ningún lado bueno. Mi pueblo, vengo de un pueblo indigno, insignificante, corrupto. No merezco estar delante de este rey. No lo merezco. No merezco estar en sus aposentos. Yo y mi esposa pudimos entrar a ese palacio, pero nosotros no podemos entrar ahí con él. No lo merecemos. Esa es la realidad humana. No importa cuántas cosas tú pienses que tienes buenas, que hay en ti. No importa que hayas sido alguien religioso o moralmente bueno. Eso no importa. Cuando estás a comparación del Dios Todopoderoso, no importa. No importa si tú crees que eres bueno a comparación de otras personas. No importa si has servido a Dios por muchos años. Cualquier cosa que te enorgullezca de ti no es nada. No es nada con Dios. Si realmente has experimentado la santidad de Dios, todas esas cosas que tú tienes no son nada. Es más, Isaías 64:6 dice: tus mejores obras son como trapos inmundos delante de Dios. No son nada para Dios. Tim Chester lo dice de esta manera: mis buenas acciones pueden parecer buenas desde fuera, pero debajo de cada una de ellas están manchadas con el orgullo, el egoísmo o la confianza en uno mismo. Lo que hace que Isaías grite: ¡ay de mí!, es que ha visto al Rey de los cielos, al Rey de los ejércitos. Si tienes una visión grande de ti mismo, es porque tienes una visión pequeña de Dios. Tener una visión grande de ti mismo es creerte merecedor del llamado de Dios. No lo eres, no lo mereces. Es creerte merecedor de puestos de honor, no los mereces. Es creerte merecedor de esos logros que tienes. Tú no hiciste nada. ¿Qué son delante de Dios? Puedes tener incluso una visión pequeña de Dios al creerte completamente, incluso también insuficiente, porque te duele no ser grande. Te duele no ser grande. Te duele no alcanzar tu propia gloria. Pero si tú te has encontrado con la santidad de Dios, déjame darte una buena noticia. Eres indigno y pecador. Lo somos. Tus mejores habilidades son impuras e inmundas para Dios. E incluso ese estándar, aunque tú digas soy insuficiente, me siento mal, ese estándar aún así sigue siendo muy grande delante de Dios para ti. Somos inmundos, impuros. No hay nada bueno que pueda salir de nosotros. No somos dignos. No somos merecedores de nada. Y entonces, ¿cómo Dios va a usar a Isaías? ¿Cómo Dios va a usar a Isaías? ¿Cómo Dios puede usarme a mí? ¿Cómo Dios puede usarte a ti? Necesitamos un sacrificio digno. Uno digno. Isaías capítulo 6, versículos del 6 al 7 dice: en ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar, y con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Isaías ya se daba por muerto. Pero uno de los serafines se acerca con un carbón encendido y vuela hacia él y toca sus labios. Qué extraña ilustración. Es muy raro esto, ¿no? Tal vez para nosotros es raro, pero para los lectores originales no lo es. No lo es, porque si somos observadores, Isaías dice que este carbón, ¿de dónde fue tomado? Del altar de los sacrificios. Y si ustedes recuerdan Levítico, Levítico, Dios les había dicho que en el altar sacrificaran un cordero, el cual se le traspasaba la culpa a ese cordero y podían ellos alcanzar el perdón de sus pecados.
Levítico lo describe de esta manera: Aarón presentará el novillo para su propio sacrificio expiatorio y hará propiciación por él y por su familia. Degollará el novillo para su propio sacrificio expiatorio. Luego tomará el altar que está ante el Señor, un incienso lleno de brasas, junto con 2 puñados llenos de incienso aromático en polvo, y los llevará tras la cortina. Colocará entonces el incienso sobre el fuego, en presencia del Señor, para que la nube de incienso cubra el propiciatorio y que está sobre el arca del pacto. De esta manera, Aarón no morirá. Es decir, el carbón del altar con el cual Isaías fue tocado nos dirige al sacrificio en el Antiguo Testamento, ¿sí? De manera que lo que Dios está diciendo es: sí, Isaías, eres un impuro de labios, pero hay un sacrificio que ya tomó tu lugar, perdonado. Ya tomó tu culpa, por eso eres perdonado. Y podemos decir: pero aquí en Isaías, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? Solamente vemos el carbón. Isaías más adelante da la respuesta. ¿Quién es el cordero entonces? El Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. ¿A quién quebrantó al Señor? A Jesús. Él fue el sacrificio de expiación para que ahora nuestras obras indignas, impuras e insuficientes puedan ser dignas y aceptables delante de Dios. Sin un sacrificio, lo único que puede salir de ti son actos malvados, llenos de orgullo y de autograndeza. Solamente eso puede salir. Pero solo al ser perdonados en Jesús podemos ser dignos para servir. Dignos para servir. Dignos para servir como padres, como estudiantes. Dignos para ser trabajadores. No es porque hay algo especial en ti, ni siquiera porque pudieras ser medianamente bueno en eso a lo que te dedicas. Es gracias a que tienes el perdón de Dios. Eres perdonado. Gracias al perdón de Cristo, tu vida es purificada para servir. Es purificada para servir en tu casa, para servir con tu familia, para servir en la iglesia, para servir en tu trabajo. Eres purificado para vivir de una manera santa y digna para un Dios santo. Entonces, la respuesta no es tener un mejor trabajo para sentirte mejor contigo mismo. La respuesta no es tener más títulos de honor, para tener más logros familiares o profesionales. No son la respuesta para una vida insatisfecha. No son. Sacar 10 en todo, esa no es la respuesta para una vida insatisfecha. Lo que realmente necesita tu corazón es el perdón. Es el perdón. Y eso lo encontramos en el sacrificio de Cristo. El apóstol Pablo decía lo siguiente cuando comparaba sus logros con conocer a Jesús. ¿Qué decía? Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Pablo dice que sus mejores logros son como estiércol. No son nada, son basura, están podridos porque venían de un corazón podrido. Pero hay algo que sí es digno de hablar. Hay algo que sí es digno de señalar y no viene de él mismo, viene de Jesús. No hay nada más sublime que haber sido alcanzado por Jesús. Ese sacrificio eficaz. En el libro Cuando la gente es grande y Dios es pequeño, se habla de la vida de un hombre que tenía mucho temor a las personas. Y este hombre le temía a que las personas se molestaran con él por decirles algo. Entonces,
pues era muy callado, titubeante con su esposa. Tenía miedo a su esposa, ¿no? Imagínense. Tenía miedo a sus hijos. Rara vez los disciplinaba, ¿sí? Incluso también se aterrorizaba con su jefe. Ciertamente se sentía indigno y su temor a las personas era más grande que su temor a Dios. Entonces, ¿qué pasó con él? Pues él empezó a tomar consejería y se dio cuenta que ese temor venía de haber tenido un padre iracundo, muy impulsivo. Pero el saber eso no lo ayudó, seguía teniendo miedo. Entonces, el consejero le ayudó en ese temor. ¿Y saben cómo le ayudó? Leyendo Isaías. Y cuenta que cuando vieron en Isaías cómo a través de conocer a Dios, cómo es Él verdaderamente, como el más asombroso, Él es el más asombroso, el más poderoso, el más digno que cualquier otro ser, saber que ese Dios poderoso ahora en Cristo estaba a su lado, su temor cambió. Se liberó de su temor a las personas. Y después pedía en grupos que oraran por él, porque iba a hablar de las injusticias que había en su trabajo con su jefe. ¿De dónde salió ahora esa valentía? Del temor de Dios, de conocer a Dios como realmente es, el digno, el fuerte, y ese está conmigo en Jesús. Entonces, solo un sacrificio digno quita todo miedo, quita toda inseguridad, toda indignidad en nosotros. Y ahora nuestra respuesta es obediencia. Isaías 66:8, respondiendo al llamado, entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy yo, envíame a mí. Una vez más, Dios ha purificado al profeta para un llamado especial que tiene para él. Y él hace esta pregunta: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién se anima? ¿Quién será enviado? Y la respuesta de Isaías no es así como desanimada, dudosa, así como que pues no hay nadie aquí, ¿verdad? Yo creo que tengo que decir, pues soy el único aquí yo, ¿no? No, su respuesta no es así, porque él ha experimentado el asombro de Dios. No está presionado por Dios, por lo que dirá Dios. Él acepta gustosamente, porque ha experimentado el asombro. Ha experimentado la gracia al encontrarse con Dios. Y su corazón agradecido no puede hacer nada más que servir. Envíame, Señor. Aquí estoy yo. Me has purificado. Me has perdonado. Tim Chester lo dice de la siguiente manera: Isaías no está diciendo, te haré un favor, o soy el hombre ideal para este trabajo. Simplemente dijo, soy un hombre de labios impuros. Pero cuando tú has visto la majestad de Dios y has experimentado su gracia, no puedes dejar de servir a Dios. En las Crónicas de Narnia, en el libro del Príncipe Caspian, no sé si hay una película incluso, no sé si han visto un pequeño ratón llamado Rippy Chip, ¿no? Es un ratón muy pequeño y en apariencia parece ser que es débil, tiene una espadita incluso así bien chiquita, ¿no? Y parece que es frágil, pero es uno de los más fieles soldados de Aslan, del rey. Él siempre está dispuesto, a pesar de que es pequeño, siempre está dispuesto a servir a Aslan y al reino de Narnia. Es entusiasta, es valiente, ¿sí? Y lo hace hasta la muerte. Dice, hasta la muerte aquí estoy, mi Señor. Como un caballero medieval, ¿no? Y este pequeño ratón es una referencia de los creyentes que han experimentado la gracia del Rey. La gracia del Rey Todopoderoso. Conocer al Dios Santo, Santo, Santo genera en nuestros corazones un fuerte sentido de servicio. Servir.
de entrega por el reino de Dios, negándonos por encima de nuestros deseos. Porque ahora en Cristo somos como nobles de un ejército, dispuestos a servir, siempre fieles al Rey de Reyes, incluso aunque el panorama sea muy desalentador. Como en el caso de Isaías. Vean la tarea que Dios le da a Isaías. Dice: ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo. Embota sus oídos y cierra sus ojos. No sé que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Entonces exclamé: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas. La instrucción que Dios le da a Isaías es algo extraña, ¿no crees? Básicamente lo manda con un mensaje de arrepentimiento, pero Dios le anticipa que el pueblo se va a hacer más duro. No va a escuchar. En lugar de escuchar, van a ser más insensibles de corazón. ¿Cómo? ¿Cómo mandas a un profeta diciéndole que va a estar bendecido, que es bendecido, purificado y que el resultado sea una ruina? ¿Cómo? Es que así es el llamado de Dios. Así es el llamado de Dios en este mundo. Dios nos envía para poder hablar, servir y trabajar en este mundo por amor a Él, por amor a su reino. Pero te vas a enfrentar a la realidad aún del pecado de este mundo. En tu trabajo, ¿sí? No te van a escuchar, ¿sí? Hay muchos que no te van a escuchar, se van a cerrar ante tu labor profética como hijo. Se van a cerrar. Te va a pasar que al hablar con tu familia y amigos se cierren, hasta se burlen probablemente. Te va a pasar que al querer trabajar honestamente en tu trabajo, en lugar de agradecerte o animarte o a seguir así, ¿qué te van a decir? O te ponen más trabajo o te regañan porque no cedes a los valores del mundo. Porque no eres deshonesto como los demás. Porque no cedes. Te señalan porque no eres como los demás ética o moralmente. Te va a pasar que se endurezcan contigo cuando hables de una postura bíblica sobre las ideologías de este mundo. Se van a cerrar, se van a molestar, te van a criticar. Cuando tú quieras criticar bíblicamente las posturas políticas populares de esta generación, te van a criticar. Y te va a pasar porque, aunque el evangelio es la más grande noticia que las personas puedan escuchar, para la mayoría no es muy popular. Pero Dios dice: no todo está perdido, Isaías. Hay esperanza. Isaías 6:13. Y si aún queda que en la tierra una 10ª parte, esta volverá a ser devastada. Pero así como el altar, la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. Dios dice que a pesar de todo esto hay una simiente santa. ¿A quién se refiere? ¿De qué está hablando? Se está refiriendo a un pueblo que sí va a escuchar, que sí entenderá. Isaías 52:15: del mismo modo muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Este pueblo somos tú y yo. Esto que habla Isaías más adelante somos tú y yo, que escuchamos el perdón y la salvación de Jesús, los que entendimos y respondimos por medio del Espíritu. Ahora Dios nos llama a no desistir. No desistas en tu llamado, ¿sí? Sino a decir: envíame a mí como científico, envíame a mí como político, envíame a mí como músico, envíame a mí como deportista. Envíame a mí en ese trabajo porque ya no hay culpa, ya no hay condenación, somos la simiente santa. Envíame a mí como padre, envíame a mí como madre, como estudiante. Aquí estoy con lealtad hasta el final. Envíame a mí, Señor.
Y claro, va a haber momentos de frustración. Va a haber momentos en donde digas, nuevamente, soy insuficiente, estoy en el lugar correcto, estoy en la familia correcta. Tim Keller dice lo siguiente: solo porque no puedes lograr tus más altas aspiraciones en el trabajo, no significa que has escogido mal, o que no has sido llamado a tu profesión, o que deberías pasar tu vida buscando la carrera perfecta, que carezca de frustraciones. Debes esperar sentirte muchas veces frustrado en tu trabajo, aun cuando estés justo en la vocación correcta. Recuerda que en tu trabajo, familia, en la iglesia misma hay frustraciones, y eso no significa que tengas que desistir. Incluso si tu jefe o el mundo te dice que eres indigno o insuficiente, ya no es verdad. Tú y yo ya no desistimos porque somos perdonados en Cristo. Y tu lealtad ahora es para Él. Edward T. Welch cuenta la historia de Tim en este libro de cuando cuando Dios es pequeño y las personas son grandes. Creo que es al revés. Sí, ¿verdad? Cuenta la historia de Tim, ¿no? Un jugador popular de fútbol. Y él era el co-capitán del equipo. Y él estaba jugando ya sus últimos juegos del tercer año de preparatoria. Y Tim, junto con su familia, habían planeado un viaje familiar, ¿verdad? Pero en último momento, el entrenador dijo: ¿saben qué? Vamos a tener una práctica de contingencia. Entonces necesito que estén ahí. Y chocaba con las fechas que ya Tim tenía. Él tenía miedo, porque si le decía a su entrenador que no iba a ir, se iba a molestar mucho, se iba a enojar mucho. Eres el capitán. ¿Cómo no vas a ir? ¿Cómo no vas a estar? No sabía entre elegir a la familia o enfrentarse a su entrenador, que no iba a reaccionar muy bien. ¿Sí? Y después de meditarlo un poco, pues decidió que lo mejor era estar con su familia. Esto agrada más a Dios. ¿Sí? Pero eso le trajo muchos problemas con su entrenador. Su entrenador de pronto se molestó mucho, le gritaba, ¿sí? Lo presionaba con tal de hacerlo cambiar de opinión. Incluso puso a todo el equipo en su contra para que desistiera de ir. Pero él, con el llamado de Dios, la gracia de Dios, habló con sus compañeros. Algunos entendieron, algunos otros no. Y el autor dice: me gustaría decir que esta historia acabó como en un final feliz. El entrenador se arrepintió, ¿sí? Todos nos abrazamos. Hicieron una película de Tim que va a estar en los cines. Pero no pasó nada. Estuvo en la banca toda la temporada. No pasó nada. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues nosotros sabemos que su asombro por Dios, su temor a Dios, su lealtad a Dios fue mayor. Mayor que un título deportivo. Probablemente has sido tentado a desistir o a dudar fuertemente en que Dios te ha llamado en eso que te dedicas. Incluso, como decíamos desde un inicio, has pensado que no eres suficiente en lo que vives, en lo que te dedicas. ¿Sí? Pero déjame decirte que gracias al sacrificio de Cristo eres puro, eres perdonado, suficiente en Él. Él ha llevado la culpa en la cruz para que ahora, en lugar de desistir, tu respuesta sea: Padre, envíame a mí. Yo quiero ir. Aquí estoy como padre. Aquí estoy como esposo. Envíame a mí. Aquí estoy fiel y leal hasta la muerte para tu gloria. No desistiré, porque soy perdonado en ti. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, ¿qué podemos decir, Señor? No somos nada. Nos has creado menores que los ángeles y aún así nos has hecho santos. ¿Cómo, Señor? Es tu gracia, es tu perdón. Señor, tú sabes las luchas que hay en medio de nuestro llamado, en medio de todos estos llamados.
Tú sabes que hemos dudado de nuestros esfuerzos. Y qué bueno, Señor, para poder darnos cuenta y conocerte a ti como lo que realmente eres, el Santo, Santo, Santo. Y ahora en Cristo, no solo cantamos Santo, Santo, nos dices, sean santos como yo soy santo. Gracias, Padre. No merecemos tal honor. No lo merecemos, Padre. Pero gracias, Señor. Y aquí estamos hasta el final. Envíanos, Padre. Envíanos a nosotros. Aquí estamos con gozo. Envíanos, Padre. En Jesús. Amén.